Bienvenidos a Luz Verde Podcast. Soy Natalia Ospina, profesional de comunicaciones de la Regional Colombia, y hoy vamos a estar hablando de microorganismos. Sí, por raro que les parezca. Ya les vamos a explicar un poquito más. Para eso nos acompaña Gabriel Vargas. Gabriel, tú eres líder. Recuérdame tu cargo, por favor. Se me olvidó acá con la gerencia. Pues digamos que dentro de la nueva estructuración, yo tengo el cargo de líder proyectos 1, pero es básicamente líder de proyectos de investigación y desarrollo. Listo, Gabriel, muchas gracias. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Natalia. Un placer venir a hablar de microorganismos y de microalgas que tanto me apasionan. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué microorganismos? ¿Por qué microalgas en una compañía como Argos? La naturaleza de diferentes maneras nos ha mostrado que tiene solución a muchísimos de nuestros problemas, a pasados y actuales y futuros. En el caso puntual, las microalgas tienen la capacidad de consumir el CO2. El CO2 es el gas efecto invernadero, es el gas que nos está generando todo el tema de cambio climático actualmente. Entonces, nosotros como industria de cemento, como cualquier otra industria, generamos CO2 y las microalgas se plantean como una solución potencial muy importante a futuro para convertirnos en carbono neutros, para convertirnos en una empresa que no genere emisiones. Gabriel, nosotros hemos compartido muchas fotos en redes sociales, pues en los diferentes canales, y son como unos cilindros verdes donde están almacenadas las microalgas, si mal no estoy. Pero ¿cómo se ve una microalga? Tú que has tenido la posibilidad de mirarlas a través del microscopio, pues, y de estar tan de cerca de este proceso. Las microalgas son un secreto escondido, justamente por eso, porque a diferencia de las plantas, no las podemos ver al simple ojo, pero sí vemos, ¿cómo decirlo? Sí vemos pruebas de su presencia. Entonces, las microalgas están en cualquier cuerpo de agua, en los océanos, en los ríos, en los lagos. Entonces, la gran mayoría de nosotros ha visto que ciertos cuerpos de agua, un lago, un charco, con el tiempo se ponen verdes. Eso es la presencia de microalgas en esos cuerpos de agua. O sea, la microalga va proliferando hasta hacerse visible por cambiar el color del agua, por decirlo así. Las microalgas son microorganismos, entonces como tal no los podemos ver al simple ojo, necesitamos algún tipo de equipo para verlo. En el caso específico se usan microscopios. Entonces el microscopio te permite ampliar 2000 veces una imagen. Entonces es como cuando haces en el celular el zoom y aumentas 2-3 veces, el microscopio te lo permite hacer 2000 veces. Entonces con esas 2000 veces ya ves el microorganismo como tal. En el caso de las microalgas, son microorganismos que tienen clorofila, entonces en su gran mayoría son verdes y tienen diferentes formas. Entonces tú puedes llegar a ver cilindros, puedes llegar a ver esferas. Hay unas con unas configuraciones así súper sofisticadas en forma de estrellas. Hay una gran diversidad de microalgas, hay más de 30.000 especies diferentes. Y así como en los árboles, tú no podrías decir hay una característica puntual, hay diferentes tipos. En las microalgas ocurre igual, entonces su forma como tal es muy variable. Pero en términos generales colorean las aguas y ahí nos damos cuenta que ellas están presentes, normalmente en tonalidades rojo, verde, marrón, ya depende de las especies de las microalgas y de las condiciones que tenga el agua como tal. O sea que podemos decir que una microalga es como las algas que vemos en el mar, pero más chiquitas. Sí, son familiares muy cercanos. Simplemente la ventaja de las microalgas es que estas no necesitan un sustrato, una tierra donde arraizar, donde crear raíces y crecer la parte superior, como también ocurre con las plantas, sino que ellas, al ser microorganismos, básicamente se multiplican y ya, no necesitan estructuras complejas de hojas, de tallos, de raíces, simplemente van multiplicándose y haciéndose una población más grande, y es ahí en esa población ya crecida donde el efecto visual del color es perceptible que las podemos ver. Gabriel, bueno, y lo que nosotros hacemos con esas microalgas, o más bien a través de esas microalgas, es que capturamos CO2. Sí. Cuéntanos cómo se hace ese proceso.
Bueno, las microalgas, al igual que las plantas, como te decía, tienen clorofila. La clorofila está asociada a la fotosíntesis. Entonces las microalgas, al igual que las plantas, aprovechan la luz del sol para tener energía y esa energía la usan para comerse el CO2, para transformar el CO2 y utilizarlo como su alimento para crecer y reproducirse. Entonces nosotros estamos aprovechando esa capacidad natural. Entonces lo que hacemos es, de manera controlada, cultivamos, los términos que se usan son términos muy agrícolas, cultivamos las microalgas en esos cilindros o en esos paneles o en esas piscinas. Hay diferentes sistemas para cultivarlas. Y dentro de ese sistema inyectamos el gas que viene del proceso. Entonces es un gas que tiene el CO2 del proceso. La microalga con la luz del sol tiene la energía para comerse ese CO2. Entonces lo que estamos haciendo es adaptando un fenómeno natural para que nos sirva en reducción de las emisiones del proceso de cemento. Entonces la microalga se come el CO2, a partir del CO2 ella crece, se reproduce y terminamos eliminando un gas mucho más filtrado, por decirlo así, un gas que ya no tiene un contenido alto de CO2 y otros gases. De hecho, hay unas ventajas interesantes con las microalgas y es que además del CO2 también depuran otros gases, también filtran y limpian otros gases que están presentes en esos gases de proceso. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pero ¿cómo se hace el proceso para esa captura de CO2? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cómo es un día a día, por ejemplo, en el rol de Gabriel? Bueno, en mi caso, como te comentaba, yo hago parte del área de investigación y desarrollo. Entonces nosotros hacemos investigación. Esta es una tecnología. Nosotros queremos desarrollar una tecnología. Entonces es una tecnología en desarrollo. La estamos investigando para implementarla, ojalá en un par de años, unos 5 años, en alguna de nuestras plantas. Entonces, mi trabajo es justamente adaptar ese fenómeno natural a un proceso industrial. Entonces, toda la investigación que hemos desarrollado ha sido qué microalgas podemos utilizar que sean las más eficientes en comer CO2, bajo qué condiciones las debemos cultivar, o sea, esa agua donde la estamos cultivando, qué le debemos adicionar, porque además del CO2, pues necesitan otros nutrientes. ¿Cuál es el mejor sistema para cultivarlas? ¿En qué geografía trabajan mejor y qué especies son mejores en una geografía o en otra? Pues como te comentaba, eso es muy agrícola. Entonces no es lo mismo cultivar cocos que cultivar café. Lo mismo ocurre con las microalgas. Hay microalgas que desempeñan mucho mejor su función de capturar CO2 en Cartagena que en una planta en Estados Unidos. Las condiciones ambientales son muy diferentes. Entonces mi día a día está enfocado en eso, en hacer ensayos, en evaluar microalgas, en mejorar el sistema. Con el recorrer de la investigación, pues ya tenemos un sistema piloto en Cartagena. Ese sistema tiene 3 configuraciones diferentes, 3 sistemas diferentes de cultivo de microalgas. Entonces es comparar cómo se hace de manera más eficiente la captura, si en un panel, si en un cilindro, si en un sistema de tubos, cuál especie es la mejor, que desde lo poco que nosotros controlamos, porque esa ha sido una de las apuestas de investigación, o sea, a escala uno no tiene cómo controlar todas las variables, entonces desde el sistema de investigación trabajamos sin mucho control y hacemos todos los días cambios y modificaciones, buscamos siempre que la cantidad de CO2 que se capture sea máxima. Entonces desde la chimenea estamos succionando directamente el gas, una pequeña porción del gas, y eso se lo estamos inyectando a las microalgas. Entonces allá tenemos 2 especies diferentes, todos los días revisamos cómo está creciendo la microalga, la observamos al microscopio para ver cómo está su forma, el término técnico es morfología, y de esa manera saber si está saludable, si la estamos exigiendo más de la cuenta, si ella está bien, si está creciendo mucho. Entonces cuenta uno cuántas células hay y eso nos va dando las señales que necesitamos para ir
desarrollando una tecnología de escala, que es como parte de los pasos siguientes que queremos dar en la investigación. Bueno, eso suena increíble pues también y es de verdad bastante innovador. Cuando hablas de pasos posteriores, ¿qué sigue con microalgas después de este piloto y la investigación que venimos desarrollando? Bueno, técnicamente sabemos que es posible, pero además de demostrar que técnicamente las cosas se pueden lograr, ya hay que empezar a pensar también en términos económicos. Entonces, ¿cuánto hay que invertir para construir una granja de microalgas? ¿Cómo se debe configurar esa granja de microalgas? ¿Qué tan grande debe ser? ¿Cómo vas a llevar el gas a todos los sistemas que tengas de cultivo? Y estamos en ese trabajo en este momento. Estamos mirando la manera más eficiente en términos energéticos y de costos de usar el gas para crecer microalgas. El paso siguiente es un piloto ya de mayor escala. Lo que tenemos en Cartagena es un espacio reducido, es del tamaño de un apartamento pequeño, son 200 metros cuadrados, donde tenemos el sistema, un laboratorio pequeño, una zona de almacenamiento. Entonces en esos 200 metros tenemos todo. Ahora tenemos que pensarnos a escala, entonces estamos pensando en media hectárea, 1 hectárea, donde ya vamos a tener un volumen mucho más alto de cultivo, vamos a manejar un volumen mucho más alto de gases. Entonces son retos muy de ingeniería. ¿Cómo hacemos todo eso de la manera más eficiente? No solo desde lo técnico, o sea, del manejo de los flujos, del líquido, del gas, de la microalga, sino también cómo lo hacemos más económico. ¿Qué materiales? ¿Con qué tipo de sistemas de transferencia trabajar? O sea, se necesita un ventilador para llevar el gas. Entonces, ¿qué tipo de ventilador es el más eficiente y que consuma menos energía? Ya estamos muy en temas, nosotros los llamamos más de ingeniería que de investigación, pero que hacen parte del desarrollo de la tecnología. Gabriel, y con esto vamos a poder producir biocombustible. Bueno, entonces hasta ahora te he contado una parte que es la captura del CO2. Sí. Entonces yo capturo el CO2, la microalga de ese CO2 crece y se convierte en más microalga, se convierte en una biomasa. La pregunta siguiente es, ¿qué vas a hacer con esa biomasa? Entonces ahí es donde existen una gran diversidad de apuestas. O sea, las microalgas están reportadas que pueden ser utilizadas para muchísimas cosas. Pero vuelve y juega el tema agrícola, depende de la especie, depende de lo que cultivas. Entonces, si tú cultivas mango, pues obviamente tiene unas aplicaciones puntuales, si cultivas stevia, tiene unas aplicaciones puntuales. En las microalgas ocurre lo mismo. Entonces, si cultivas una microalga que es rica en lípidos, es una microalga atractiva para aceites, para producir aceites de diferentes tipos, desde aceites de gran valor, que son los aceites nutricionales. Has escuchado hablar de los omegas, del DHA, de una cantidad de aceites pues, que son vitales para la nutrición humana y animal. Como también, por ejemplo, hay unas microalgas que tienen unos compuestos súper bonitos que pueden usarse como pigmentos. Entonces hay microalgas que están siendo estudiadas y utilizadas para pigmentar azul, para darle color azul a las comidas. Hay otras que están siendo utilizadas para un color rojo. De hecho, se combinan para obtener una gama de colores interesantes para la industria de alimentos. Para alimentación animal, las han utilizado para nutrición humana. Hay una microalga que es de las más conocidas, que se llama espirulina. En las tiendas vegetarianas tú vas y pides un frasco de espirulina y te entregan un frasquito con un polvo verde, que ahora los batidos verdes están muy de moda, o te entregan un frasquito con cápsulas. La espirulina es una de las fuentes de mayor contenido de proteína que existe. Una espirulina de buena calidad en el mercado tiene alrededor del 60% de proteína. Entonces, por ejemplo, para estas personas que deciden ser vegetarianas, veganas y deben complementar muy bien la parte proteica, pues el recurrir a este tipo de alimentos naturales es súper chévere. Todos estos mercados que te estoy hablando son mercados pequeños, de mucho valor, negocios que funcionan muy bien, pero de un volumen muy pequeño. Como nosotros lo que queremos es usar la tecnología para impactar un problema gigantesco en el mundo,
el tema del CO2 en el mundo es de gigatoneladas, de millones de toneladas de CO2. Debemos buscar mercados que tengan la capacidad de absorber grandes volúmenes. Entonces ahí es donde el tema de los combustibles cobra relevancia. Además de todo esto que comenté de las microalgas, la biomasa puede ser transformada en combustible. Y en ese sentido, atacar dos problemas grandes. Pues con el uso de las microalgas, con el cultivo de las microalgas, estás capturando CO2 y al transformarlas en combustible, estás presentándole al mundo una alternativa renovable de combustibles, paralelo a que serían los combustibles fósiles. En esa aplicación, pues al final el combustible al quemarlo sí vuelve a generar CO2, pero digamos que estás aportando a que el ciclo del CO2, el uso y la captura, vaya cerrando la brecha que tenemos ahora, que ahora generamos mucho más CO2 de lo que naturalmente y por diferentes procesos podemos capturar. Gabriel, eso está muy interesante. Creo que nos da como para varios capítulos de Luz Verde Podcast, pero debemos finalizar y no quisiera hacerlo sin que nos contaras alguna anécdota que hayas tenido en todo este proceso y que recuerdes bastante. Uy, anécdotas muchas. Hay algo que a mí particularmente me motiva mucho y me ha parecido muy bonito de la investigación y es la cantidad de personas que conoces. Y ciertas personas pues que marcan como una diferencia en todo el proceso de investigación. Cuando nos aventuramos a poner el sistema en Cartagena, que era para muchos una locura, para nosotros un paso necesario, una de las grandes preguntas era ¿quién va a manejar ese sistema? No hay un técnico formado en microbiología, hay personas en la parte de manejo de sistemas piloto, pero no tienen el conocimiento en biología, en microbiología, en estas cosas. Y casualmente, y fue una fortuna, dentro de las personas que ayudaron a construir el sistema había un chico, David, absurdamente curioso. Entonces él estaba ayudando a montar una cosa que nadie conocía, que nadie sabía para qué era, pero era de los poquitos que preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué? Es para un cultivo de microalgas y no sé qué. Y él se metía a investigar y a revisar qué era el tema. Fue tanta la pasión que él mostró que al final de la construcción lo llamamos y le dije, venga, ¿le interesa quedarse aquí manejando el sistema, aprendiendo de microalgas? Pues usted ya sabe de la parte instrumental, ya sabe de la parte de control, le toca aprenderse de la parte de biología, pues de la mano nuestra. Y ya David está con nosotros desde el 2019, 4 años, y es la persona que lidera la operación del sistema piloto en Cartagena. ¿Qué nota? Y se ha apasionado tanto por el tema que está buscando formación ya profesional en temas relacionados con la investigación. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por compartirnos esa anécdota y por acompañarnos en este espacio. No, como un gustazo estar contigo, Natalia, y mucha suerte pues con los podcasts. Gracias a ustedes por acompañarnos en Luz Verde Podcast. Nos vemos en una próxima edición.